Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación, este servidor José. La vez pasada quedamos con una cita muy interesante y eso fue Gálatas 5:19. Incluso estábamos hablando de los frutos del Espíritu, frutos muy interesantes, que a veces no le prestamos atención con esto y simplemente decimos que nosotros no sabemos todo, ya las sabemos todas, pero resulta que no nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando. Y resulta que, si analizamos esto con mucho cuidado, los frutos del Espíritu tienen que ver con un nacimiento del Espíritu. Es decir, tiene que ver con el nacimiento espiritual, que fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pues tú eres un líder, tú eres un pastor, tú eres un tremendo acá y ni siquiera sabes estas cosas. No las sabe. Entonces, más o menos es lo mismo en cuanto a todo este tipo de cosas. Hay muchas personas que no están a la altura de Nicodemo, lógicamente, pero ellos se creen que saben todo. Yo le aseguro que tú piensas que tú ya lo sabes todo. Pero realmente es que hay muchas cosas que están allí y que debemos analizarlas. No quiere decir que yo las sepa todas, no. No, pues menos tampoco, ¿no? Pero lo que sí hago es que si tú analizas esto con mucho cuidado, con mucho detalle, te das cuenta de que hay cosas de verdad interesantes allí. Y eso es lo que quiero que esta vez analicemos todo esto. ¿Bien? Tú no puedes llegar a producir ciertas cosas si no eres eso. Es decir, si tú no naces del Espíritu, pues no puedes producir los frutos del Espíritu. Recordemos que el fruto del amor es un fruto del Espíritu. O sea, el amor es un fruto del Espíritu. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay muchas personas, como ya les he dicho en varias ocasiones, que dicen que aman a una persona, que están enamorados, que los aman, que los aman, que los aman, pero no les gustan las cosas de Dios. No entiendo cómo. Si no le gustan las cosas de Dios, ¿cómo va a nacer del Espíritu? ¿Y cómo va a producir ese tipo de frutos? Pues ahí nos damos cuenta de que estas personas lo único que están haciendo es simplemente enamorados, ¿sí? Es un sentimiento que no tiene que ver nada con el amor verdaderamente. Y por eso es que pasa lo que pasa con muchos hogares, con muchas parejas. Precisamente por eso es que pasa eso, que no están juntos. Si ustedes se dan cuenta, yo pienso que cada 100% de las personas, por lo menos, las personas que contraen matrimonio o que deciden unir sus vidas con alguien, al poco tiempo, pues terminan separándose. Y estoy hablando de un porcentaje por lo menos del 90% o tal vez más. Sí, yo creo que un poco más, la verdad. Son muy poquiticos los matrimonios y muy pocas las parejas que llegan a prosperar. Siempre terminan enredados, perdidos en cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿eso es por qué? Porque no hemos entendido esto. Sin embargo, incluso hay personas que pueden tener religión, pero sin embargo no haber nacido del Espíritu. Bien, hay muchas personas que dicen que nacer del Espíritu es recibir a Jesús en su corazón. Está bien, eso está bien que lo hagan, o sea, yo siempre digo, está bien, entonces ese tipo de cosas ayudan. Pero nacer del Espíritu tiene que ver con otro tipo de cosas de verdad muy interesantes. Y eso es precisamente lo que estamos hablando, de todas estas cosas. Bueno, dice allí, más el fruto del Espíritu, escuchen, no son los frutos, sino el fruto del Espíritu. No son varios frutos, sino un solo fruto. ¿Por qué? Porque todos estos frutos están entrelazados. Tú no puedes decir que tienes el fruto del amor, pero no tienes el de la paciencia, ni tampoco tienes el de la benignidad, ni tampoco tienes el de la bondad y el de la fe, pero tienes el del amor. No, es un solo fruto. El fruto del Espíritu es todo eso. El fruto del Espíritu tiene todas estas propiedades que son muy interesantes y que nutren mi alma y que me llevan a vivir en santidad o que me llevan a vivir de una forma divina. Bien, entonces de eso se trata. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Bien, es gozo. Estas cosas, vuelvo y digo, sería muy interesante que lo analizaran, ¿bien? Si el fruto del Espíritu es amor y a mí no me gustan las cosas de Dios, o ni siquiera me interesa saber de Dios, ni siquiera me interesa la espiritualidad, pues estoy en problemas, la verdad, porque eso quiere decir que no estoy haciendo nada, o sea, yo no estoy produciendo nada, no está pasando nada. Simplemente estoy diciendo que amo, pero eso es mentira. Podemos aprender la palabra amor, pero una cosa es aprenderla y otra cosa es vivir o producir de verdad lo que es ese amor. El amor es parte del fruto del Espíritu. Mira, el gozo. Ya hablábamos en la conferencia pasada, ¿sí? ¿Cómo es tu gozo? ¿Cómo gozas tú? O sea, ¿cómo disfrutas tú las cosas? Mira que este tipo de cosas, el sentirse uno gozoso,
Eso es un fruto del Espíritu, pero es que también nos podemos sentir gozosos, supuestamente estamos diciendo de que nos sentimos gozosos, por ejemplo, por haber encontrado algo, por haber vivido algo, pero no quiere decir que eso sea realmente parte de ello. Bien, eso puede ser una euforia, puede ser algo porque fue nuevo, cualquier tipo de cosas como esas, pero no quiere decir en ningún momento que sea el gozo desde el punto de vista del Espíritu. Bien, hay otro punto también allí que dice la paz, ¿sí? Que también es parte del fruto del Espíritu. Tú no puedes, vuelvo y digo, estos frutos o este fruto del Espíritu, que son todos ellos, es uno solo. Tú no puedes tener una cosa y no tener la otra. Siempre se tiene eso. Es decir, cuando tú llegues al fruto del Espíritu, tendrás que tener este compendio de propiedades que es el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les decía que iba a ampliarles un poco sobre esto. Bien, ahora, esto es muy importante y muy delicado también, porque si tú eres una persona mundana, entonces dice, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Claro, porque no hay ley. ¿Ven cómo somos nosotros los seres humanos? Pero venga, espérate, tú ya naciste del Espíritu para que no haya ley sobre ti. ¿Ve? Ya naciste del Espíritu, ya llegaste a ese punto, ya produjiste todos estos frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ya son parte del fruto del Espíritu o simplemente los estás imitando. Pues si es así, que es parte del fruto del Espíritu, entonces dice que contra tales cosas no hay ley. Verdaderamente no hay ley contra tales cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas? Todas estas que estamos hablando. No hay ley para esto, no hay ley. La ley, ¿para qué es la ley? Pues para aquellas cosas que no son eso. Si ustedes se dan cuenta, ¿para qué es la ley? ¿Para qué es, por ejemplo, las autoridades? ¿Para qué es? ¿O para qué están allí? Pues simplemente para detener a aquellas personas que pues no están haciendo supuestamente las cosas bien. Eso es más o menos como se entiende. Entonces, para estas cosas, contra estas tales cosas no hay ley. Porque tú no puedes decir, oiga, pues vamos a meter a la cárcel a alguien porque está amando, o así sucesivamente. No, no hay ley realmente para eso. Y eso es lo importante, que nosotros también tenemos que empezar a retirarnos y salirnos de ese cuento de la ley. Es muy triste de verdad de que una persona tenga que tener a alguien allí para poder hacer las cosas bien. Eso no tiene sentido. Esas cosas son un tanto desastrosas. Y pues los hijos de Dios no necesitan ese tipo de cosas, de que les estén recordando y que les estén diciendo, mira, tienes que portarte bien porque tú eres un hijo de Dios y tienes que portarte bien. No, simplemente lo hace porque lo hace, pero no quiere decir en ningún momento de que pues tiene que hacerlo porque, es decir, porque hay alguien que está allí diciéndole qué debe hacer. Entonces, ¿contra qué es contra lo que hay ley? Pues dice aquí claramente, dice allí en el 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, los deseos de la carne. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que busca realmente. No hay nada de espiritualidad en ello. Simplemente quieren satisfacer los deseos de la carne. La satisfacción tiene que ver con la carne. Todo lo que tú luchas es por la carne, pero no luchas por el espíritu. Entonces ahí nos damos cuenta de que estás en un problema serio. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. O sea, son dos cosas que ni siquiera se van a juntar. No hay nada que hacer. Una persona puede decir, no, pero es que, ¿por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto de la carne? Pero es que aquí dice claramente de que o es una cosa o es la otra. Ahora, no quiere decir que los hijos de Dios sean amargados. No, que no disfruten. Pues claro, ellos disfrutan de otro nivel. Un gozo de verdad, una paz verdadera, una paciencia, una benignidad, una bondad, una fe, una mansedumbre, una templanza, pero de una manera diferente, desde el punto de vista del espíritu. Pero tú puedes tener también lo mismo, que es lo que hace Lucifer, de tratar de imitar todo este tipo de cosas. La paz la quiere arreglar con armas. El amor es enamoramiento. El gozo, bueno, pues a través de las drogas y una cantidad de cosas. La paciencia, pues ya sea con drogas también o lo que sea. ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta de que él trata de hacer las cosas de la otra manera, de la manera equivocada. ¿Bien? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? No estáis bajo ley. Escuchen bien, no estáis bajo ley. Porque la ley es precisamente para aquellas personas que no están
en el Espíritu, que no han nacido del Espíritu. Si no han nacido del Espíritu, claro que necesitará todos los mandamientos, necesita todas las leyes que hay, las necesitas. Si no, pues, ¿cómo vas a funcionar? Tiene que ser de esa manera. Entonces, para una persona que haya logrado estos niveles, pues no hay ley. No existen los mandamientos realmente en el cielo, no existe ese tipo de cosas. Entonces ahí nos damos cuenta de que debemos tener cuidado con todas estas cosas, ¿no? Siempre se nos están enseñando todo ese tipo de cosas. Los líderes y todo esto, los líderes religiosos enseñan eso. La ley es la ley y ya, y punto. Porque Jesús dijo que Él no vino a abolirla. Claro, cuando leemos esto y lo vemos desde el punto de vista de Pablo, que sí realmente nació del Espíritu y que tuvo un encuentro, si ustedes se dieron cuenta, y que lo habla de esa manera, es porque estaba hablando lo que Jesús dijo. Claro, yo no he venido a abolirla, no. No, esa queda allí. Yo no he venido a terminar esto, ¿no? Allí queda para aquellas personas. Pero para los que ya han nacido, pues no hay ley, definitivamente. No hay nada de ese tipo de cosas, ¿bien? Ahora, quiero que entiendan esto. Cuando digo no hay ley, si una persona está mal, entonces dice simplemente, bueno, sí ve que yo puedo hacer lo que quiera, porque no hay ley. No hay ley. Yo puedo hacer lo que quiera. Equivocado, ¿verdad? Equivocado está, porque no es así. Si tú has logrado lo otro, pues claro que no hay ley, pero si no, pues estás bajo ley, sencillo, estás bajo ley. Entonces dice así, aunque hay una cosa importante también que quiero decirles, que después de que vino Cristo Jesús a esta tierra, ¿sí? Eso era antes, después de que vino Jesús, parte la historia en dos y arma nuevos mandatos, y los mandamientos los redujo a dos mandatos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, y al prójimo como a sí mismo. Ahí reunió todo. ¿Ven? No eran 600 y pico de mandatos como está en la Biblia, sino que simplemente los redujo a dos. Él cambió todo ese tipo de cosas. Pero la gente sigue insistiendo en lo otro, porque la gente quiere salvarse de la otra manera. La gente quiere salvarse por su propia cuenta, la gente quiere salvarse por la fuerza, sin cambiar, sin llegar a la espiritualidad. Simplemente quieren salvarse porque, pues, así debe ser. Porque les han dicho que así debe ser. Bien, entonces dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿sí? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice allí, ¿sí? Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no pueden heredar el reino de Dios? Pues porque simplemente allá solamente se viven los frutos del Espíritu y para vivir el fruto del Espíritu tienes que nacer del Espíritu, o sea que no puede heredar. Es verdad, no puede hacerlo porque no puede, o sea, no hay por dónde hacerlo. Pero la humanidad sigue siendo astuta y quiere seguir cambiando ese tipo de cosas. ¿Cómo las quiere cambiar? Pues simplemente que él cree que todo eso es de Dios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vemos aquí una cantidad de apetitos que son solamente de la carne, pero no hay nada del espíritu. Todo esto son producto de la carne, lo que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, ¿ven? ¿Sí? Hechicería, enemistades, pleitos, todo ese tipo de cosas son de la carne. ¿Y cómo ve ustedes a la humanidad? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cómo ven ustedes a la gente? A la mayoría de la gente la ven todo este tipo de cosas con su propia familia. Ve uno ese tipo de problemas entre compañeros, es decir, entre esposa y esposo, y así sucesivamente. Ve uno ese tipo de problemas hasta con Dios, es decir, se enojan con Dios. Entonces uno se da cuenta de verdad que están en un grave problema. O sea, no tiene sentido, de verdad. De esa manera no tiene sentido. Si una persona ha nacido del Espíritu, ya no está bajo ley. Pero si no, pues entonces pues se necesita la ley para que más o menos pueda funcionar. Pero hay un problema con la ley, y es que el problema de la ley es que una persona quiere cumplir la ley para salvarse. ¿Ven? Cumplir la ley para salvarse. Dice, no, yo quiero cumplir la ley porque quiero salvarme. No quiero espiritualizarme, pero sí quiero cumplir la ley para poderme salvar. O sea, en otras palabras, Señor, lo que tú propones, pues es muy bueno, pero no me interesa. Yo lo hago a mi manera. Entonces yo voy a hacer obras de la carne para poder salvarme, ¿sí? No lo que tú me dices, sino lo que yo te digo. Y te voy a pedir, ¿por qué? Porque en la Biblia está escrito de que eso es así. Pero resulta que no es así. En la Biblia sí se escribió eso, pero actualmente
ya no está escrito de esa manera. Es decir, si ustedes leen el Nuevo Testamento y analizan muy bien ese tipo de cosas, muestra otras cosas totalmente diferentes. Quiero que leamos otra cita que me parece muy, muy interesante. Miren lo que dice aquí en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Bien? Porque yo doy testimonio, mira lo que está diciendo él, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Bien? Pero no conforme a ciencia. Es decir, claro, tienen celo. Y seguramente ustedes tienen celo también de Dios. Uy, sí, no sé qué. Pero no conforme a sabiduría, que es precisamente al punto que debemos llegar. Llegar a esa sabiduría divina. Y eso se logra desde el punto de vista espiritual. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, de estas cosas. ¿Bien? Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a sabiduría. Escuchen bien, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Ve? Porque el fin de la ley, escuchen bien, porque el fin de la ley es Cristo Jesús. Pero la gente sigue insistiendo. El fin de la ley es Cristo Jesús, pero se sigue insistiendo en la ley. ¿Por qué la ley? Pues porque la ley yo la puedo hacer, yo hago esto, hago lo otro y entonces a mí me tienen que dar tanto. La ley es una ley de obras, ¿no? Pero créanme que cuando ustedes nazcan del Espíritu, no cumplen la ley, la verdad, cumplen más que eso. ¿Por qué? Porque van a amar a Dios con toda su mente, con toda su alma y todo su corazón. Y al prójimo como a sí mismo. Y ahí se resume precisamente todo eso. Además que van a estar produciendo el fruto del Espíritu. Y si producen el fruto del Espíritu de verdad, ahora sí van a amar, ahora sí van a tener paciencia, ahora sí van a sentir de verdad paz, ahora sí van a sentir un gozo, ahora sí van a ser mansos, ahora sí van a tener fe. No como la que ustedes pensaban antes. ¿Bien? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, escuchen bien, a todo aquel que cree. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Si lo crees, pues bien. Entonces el fin de la ley es Cristo. Pero esto no quiere decir que entonces que tú tengas vicios y muchos vicios y digan, ve, eso no es malo hacer esto. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. No, Señor. Vuelvo y les digo, tiene que haber nacido el Espíritu para que esto aplique en su vida. De lo contrario, no. Porque seguramente si tú dices, no hay nadie que cuide esto, pues me lo voy a robar porque soy ladrón, ¿verdad? ¿Ve? No hay nadie que cuide aquí esto y pues voy a fumar porque pues no es pecado. No es pecado, no estoy violando la ley, entonces pues lo voy a hacer. ¿Ven? Ahí nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Y esas cosas suceden a diario, hermanos. La gente piensa de forma muy ligera. ¿Bien? Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Espero que creas. Porque la justicia, escuchen muy bien, que es por la ley, es decir, por los mandatos, por los mandamientos, ¿sí? Porque la justicia que es por la ley escribe así, o sea, dice así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso es lo que a la gente le gusta. Dice, bueno, pues yo voy a cumplir esto. Yo voy a cumplir tales y tales cosas, porque eso me lleva a Dios y viviré por ellas. ¿Bien? Puedes vivir en el cuerpo, claro. Si tú cumples esa ley, vives en el cuerpo porque pues no vas a perder la vida tan fácilmente. O sea, no te van a matar, tú no estás en una guerra, no estás en eso, pero igual vas a morir. Entonces no es eso. Esas son las obras de la ley, que son obras de la carne. Bien, y tienen que ver con la carne. Pero cuando tú llegas al siguiente nivel, llegas al nivel del espíritu. Entonces estas leyes ya no aplican. Ya no aplican porque no aplican, ¿verdad? Porque tú ya estás en un nivel superior, ya es otro ser, ya no es el ser de carne y hueso, puede que tengas ese tabernáculo de carne y hueso, pero ya no eres eso realmente. Y dice algo muy interesante, pero la justicia, que es por la fe, dice así. Ahora vamos a ver cómo dice. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Bien? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir de entre los muertos a Cristo. Mas, ¿qué dices?
cerca de ti está la palabra. Escuchen, cerca de ti está la palabra. ¿Bien? Y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que profesamos. Que si confesare con tu boca, ¿sí?, que Jesús es el Señor, porque has nacido realmente del Espíritu, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. En eso se basan muchísimos pastores. ¿Bien? Entonces llegan y un día de una emoción después de una conferencia y que haya muchos diezmos, entonces te dicen, bueno, listo, vamos a hacer esto y esto. Y te ponen la mano y te dicen, bueno, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dicen, sí, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, yo creo todo eso. ¿Bien? Y la persona dice, listo, ya estoy salvado. No, Señor. Pues no, las cosas no funcionan de esa manera. Claro, ahí lo dice, dicen, pero ahí lo dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú hablas lo que hay dentro de ti. Así como tú ves fuera lo que hay dentro de ti, así mismo tú hablas lo que hay dentro de ti. Tú no puedes hablar otra cosa que no esté dentro de ti. Bien, entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, ahí nos damos cuenta de cosas muy interesantes como esas. Pero hay muchas personas, vuelvo y digo, que tergiversan esto y dicen, sí, es que tienes que hacer esto. Y tú lo dices, esta es la parte más sencilla y más fácil. Pero ojo que atrás se está hablando de otras cosas también y que tienen que ver precisamente con la forma de actuar de estas personas. Tiene que ver con la carne, que es lo que está explicando allí. Muy bien, ahora vamos allí a Romanos, pero vamos al 8:1 y mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nos dimos cuenta de todas esas cosas, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta de que no es cuestión de que yo lea, haga, sino que ande conforme al Espíritu. ¿Andas de acuerdo a los frutos del Espíritu? Pues si eso es así, pues muy bien, estás muy bien. Pon cuidado a esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí?, me ha liberado, escuchen bien, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué la ley del pecado y de la muerte? Porque la ley solamente dice que es pecador, que tú eres un pecador, que tú haces muchas cosas, ¿verdad? Y muerte, siempre te habla de muerte, que si no haces esto, te mueres. Si no haces lo otro, te mueres. Y así sucesivamente. ¿Ven? Por eso es una ley de pecado y muerte. Y tú estás libre de ello. ¿Por qué? Porque ya estás en Cristo Jesús. Pero para estar en Cristo Jesús tienes que nacer del Espíritu. Ahí lo dice claramente. Ahora, viene aquí algo muy importante. Porque lo que era imposible para la ley, que la gente sigue insistiendo en la ley, sigue insistiendo en que ese es el punto principal de lo que es la iglesia, es los 10 mandamientos, que en realidad son 600 y pico mandatos que están en toda la Biblia. Entonces, para ellos eso es lo importante, ellos quieren cumplir todo eso. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ven eso? Porque era débil por la carne, porque fue una ley para la carne, no una ley para el espíritu. Miren lo que dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, dice Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Según dice aquí. ¿Cuántos pensamientos se te pasan a ti en el día de Dios? ¿Y cuántos pensamientos se te pasan a ti en el día de cosas mundanas? Bueno, eso es importante. ¿Cuánto tiempo piensas en Dios en el día? ¿Cuánto tiempo piensas en el día acerca de tu vida espiritual y cómo ser cada vez mejor?
cómo unirse más con Dios, cómo ser parte de esta familia divina. ¿Cuántas veces pasa por tu mente eso? Pues no creo que mucho, la verdad. Y si pasa mucho, pues te felicito de verdad, ¿no? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando compramos, por ejemplo, algún electrodoméstico o alguna cosa, ¿para quién la compramos? Pues para nosotros, ¿verdad? Pero nunca pensamos que estas cosas nos pueden servir para Dios Padre, para hacer las cosas, para hacer la obra de Dios. Mira, hay muchos canales. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en YouTube, que hay muchos canales de cosas que no tienen sentido realmente, cosas pues muy efímeras, la verdad. Y muy pocos canales de verdad serios, hacer cosas de verdad que valgan la pena. Muy pocos. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Pues porque es mucha la gente. Y mira que todos esos canales que son tan efímeros, cosas tan sencillas, cosas que uno dice, pero oiga, esto es, pues es como una bobada, ¿verdad? Es lo que más público trae, es lo que más, es a los que más se suscribe la gente. Pero canales, por ejemplo, serios, que de verdad te hagan construir tu alma, te lleven de verdad a la unión con Dios, a nadie le importa, a nadie le interesa. A nadie le interesa. Si, por ejemplo, estuviera un canal, yo les aseguro que si tuviera un canal aquí y les estuviera hablando de cómo hacer dinero, pues seguramente las reproducciones van a ser muchísimas, porque a la gente le interesa es eso. Pero si yo les pongo un canal de cómo llevarlos al cielo, pues a la gente no le interesa mucho. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan, ¿sí?, en las cosas del espíritu. Ahí es donde nos damos cuenta si realmente hemos nacido o no. ¿Por qué no podemos pensar en el espíritu? ¿Por qué no podemos pensar? Pues porque no hemos nacido del espíritu. Nacimos de la carne, pues pensamos en lo de la carne. Si nacemos del espíritu, pensaremos en el espíritu. No hay nada más. Eso es contundente. No hay nada más que hacer allí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice allí, y me advierte, y es verdad. He visto, por ejemplo, personas que han sido unas grandes estrellas, gente que ha sido importante, pero sin embargo terminaron muertos. ¿Ven? Trataron de organizar su cuerpo de la mejor manera, estirándole arrugas y haciendo muchas cosas, pero terminaron muertos. Entonces, ¿ven? Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Bien? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ustedes dicen, pero pues ¿cómo así? Pero si Dios Padre me dio la carne, ¿y ahora por qué? Entonces va a ser enemistad contra Dios. Pues claro, te dio esta oportunidad, claro, para que empieces tu vida, pero rapidito tenemos que pasar al siguiente nivel, porque si no nos vamos a quedar allí todo el tiempo en lo mismo. ¿Se han dado cuenta de personas y ustedes mismos seguramente han vivido eso? Años y años trabajando en lo mismo. Cada vez volviéndonos más viejos y haciendo lo mismo. Y posponiendo cada vez más la vida espiritual. Diciendo, no, después, no, yo sé que yo tengo que hacerlo algún día. Oiga, eso dice la gente, yo sé que tengo que hacerlo algún día, pero hay que esperar. Es que tengo muchísimos gastos, tengo muchos problemas, yo no puedo pasarme la vida en eso, porque eso no me da nada. Yo tengo que responder por mi familia, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿A ustedes les parece que eso es muy bueno? Y sí, pues de hecho, pues sí es bueno. Pero si ustedes se dan cuenta, el responder por la familia, por sus hijos, eso lo hace un animal. Un simple ratón hace ese tipo de cosas con sus hijos. Responde por sus hijos. Son proveedores. Un pájaro es proveedor con sus polluelos. Tiene que ir a enfrentar una cosa y otra para llevarle comida a sus polluelos. Pero eso no lo hace hijo de Dios. Eso no lo hace que se vuelva y que diga, no, es que yo soy un buen pájaro y por eso tengo que irme para el cielo, ¿no? Eso es una estupidez, ¿verdad? Y hay muchas personas que se jactan diciendo, es que yo soy un buen padre. O otras, es que yo soy una buena madre. ¿Por qué? Pues porque me dedico a mis hijos, porque he estado pendiente. Está bien, vuelvo y digo, porque como tú estás en la carne, pues tienes que responder por esas cosas. Pero, vuelvo y digo, no es de admirar ese tipo de cosas, porque eso lo hace un animal. Si lo hace un animal, pues entonces tú tienes que hacer algo diferente. No es solamente proveer de las cosas necesarias para sus hijos, sino llevarlos a Dios Padre.
llevarlos a Dios, que ese es porque si tú naciste del Espíritu, llevas a tus hijos a Dios. Si no es así, entonces tú no has nacido del Espíritu. Si tú solamente vas a misa, si tú solamente vas al culto nada más y das el diezmo para que Dios te dé el doble y haga todo ese tipo de cosas, entonces no has nacido del Espíritu. Simplemente estás buscando comodidad nada más y estás buscando un Dios que te cumpla esas comodidades. Entonces, ¿tú eres un buen proveedor? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que sea espiritual porque sea un buen proveedor. No. Vuelvo y digo, he visto animales que incluso han dado la vida por llevarle a sus hijos su sustento, pero eso no los hizo en ningún momento hijos de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de cosas como esas. Y la gente se jacta diciendo, no, es que yo hago. No, están equivocados. No es así realmente. Las cosas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Dice, porque el ocuparse, ¿sí?, de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, que es diferente, no a los 10 mandamientos, ni tampoco pueden hacerlo. Y por eso se sujetan exactamente a la ley de los mandamientos. Aquí hay una ley y Dios Padre tiene una ley ya a nivel espiritual. Y los que viven según la carne, dice allí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, tú puedes ser un buen trabajador. Puedes no hacerle mal a nadie. Porque dice la gente, uy, es que yo no le hago nada mal a nadie, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? Yo a nadie le hago daño, dice la gente. ¿Qué es daño para ti? ¿Ve? El daño más grande que se puede hacer y que puede hacer la humanidad es no llevar a otros hermanos hacia Dios. Ese es el daño más grande. Que tú sabiendo y conociendo estas cosas, por ejemplo, esta conferencia, que no la comparta con otras personas. Eso es un daño que estás haciendo. Así no haga nada más, pero eso es un daño divino. Un daño que tú estás haciendo contra esa persona, ¿sí?, en favor de la mundanalidad y en contra de Dios. Esos son daños. Entonces dice la gente, no, yo no hago daño. Yo no hago daño. Claro, no hace daño, pero tampoco hace bien. O sea, no hace nada. O sea, no hace nada realmente. Y eso no tiene sentido. Bien, entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice aquí, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, así es que se vive en el Espíritu, ¿no? Si el Espíritu de Dios mora en ustedes. Claro, hay una parte de Dios que habita en cada uno de nosotros, es verdad. Pero si yo no hago nada, pues, en otras palabras, no me sirve de nada. Si yo no me uno con Él, ¿de qué sirve? Si yo tengo un talento y nunca lo exploto, nunca lo disfruto, pues no me sirve de nada. Entonces así es precisamente todo este tipo de cosas. Entonces, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire, no es de Él. Acuérdate que el Espíritu de Cristo, Jesús dejó el Espíritu de la verdad, ¿no? Que no es el Espíritu Santo. Cuidado con eso, que eso está escrito. Pero para la gente es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es diferente y el Espíritu de la verdad es diferente. El Espíritu de la verdad es el mismo Padre Creador, el mismo Cristo Jesús en esta tierra, pero en espíritu, sin cuerpo. Eso es precisamente también. Más adelante vamos hablando. Vamos a ir viendo cositas así que son muy interesantes, pequeñas, pero que son muy, muy interesantes para su vida personal, para su vida espiritual y que les va a funcionar de muchas maneras. Pero hay que escuchar esto con mucho detalle, con mucha tranquilidad. Si ustedes se dan cuenta, vea, les estoy hablando, pero no estoy hablando como esos pastores, esos líderes que casi ya no les queda saliva para hablar, que corren, que hacen, que son políticos realmente. No es eso, no es esa la forma. Dios Padre no hace esas cosas de esa manera. Él hace las cosas de otra manera. Las hace de una manera serena, bonita, alegre y respetuosa. Eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Con mucho respeto me estoy dirigiendo a cada uno de ustedes, ¿sí?, sin gritarlos, sin hacer de que esto se convierta en una politiquería, sino con respeto y con amor, porque realmente creemos en Dios Padre. Es nuestro Señor, en nuestra vida. Es nuestro Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos nuestro ser. Entonces, por lo cual debemos ser respetuosos en cuanto a esto. Bien, y ahí nos vamos dando cuenta y vamos leyendo claramente de todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la carne.
Dice así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Aquí es donde la gente malentiende que se van a salvar con cuerpos y todo, ¿no? En cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. También es un enredo. La gente piensa que es que se va a salvar corporalmente. Es un enredo, es un problema, porque según lo que dice el mismo Pablo, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. O sea, eso está claro y contundente, no hay nada que hacer. Pero la gente malentiende estas cosas porque él pues trataba de explicar las cosas de la mejor manera, pero pues cualquier cosita que le daba chance para desviar todo esto, pues lo hacen. Sencillo, lo hacen de verdad. Muy bien, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de todas estas cosas tan maravillosas. Mira que en la Biblia hay cosas que de verdad vale la pena analizarlas. Hay cosas que vale la pena, porque hay cosas muy, muy interesantes. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, acerca de la ley. Mira una cosa también importante, miramos en Gálatas 3, ¿no? Y hay algo muy interesante, muy, pero muy interesante acá, que yo creo que les deja mucho más claro acerca de esto de lo que es la ley y lo que son el fruto del Espíritu. Aquellas personas que han nacido del Espíritu, que no están bajo ley, y aquellas personas que no están bajo el Espíritu, no están en el Espíritu, no han nacido del Espíritu y sí, de verdad, verdaderamente están en ley, están bajo ley. Y que hay muchas personas que inocentes no saben nada de esto y simplemente quieren cumplir la ley para agradar a Dios, pero resulta que no es así. No tiene sentido. Escuchen muy bien lo que dice aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, eso estamos hablando de Gálatas 3:10, para que por favor allí la lean, los que tienen su Biblia pues la pueden leer, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo es maldito, 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 maldito. Muerte, 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 muerte. ¿Bien? Entonces, porque todos los que dependen, ¿tú dependes de las obras de la ley? ¿Sí? Entonces, si tú dependes de las obras de la ley, según lo que dice allí, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito es si no hace esto, maldito es si no hace lo otro. Entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, dice allí, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven? Eso es así, eso es verdad. Pero miren lo que dice el 11, y que por la ley, esto yo creo que debe quedar claro en cada uno de ustedes, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Bien, es evidente, dice allí, porque el justo por la fe vivirá. Es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué entonces se insiste tanto en eso? ¿Por qué se le gasta tanto tiempo y pesadilla? ¿Por qué se le invierte tanta vida a esto cuando no se ha entendido este principio? Ojo lo que dice. Y que por la ley ninguno se justifica. Y si me dice ninguno, es ninguno. No es que yo sí y aquel no, es que es ninguno. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Sí? Escuchen muy bien enseguida en el 12, dice, y la ley no es de fe. ¿Por qué no es de fe la ley? Porque la ley dice simplemente, haga esta cosa y va a vivir por eso. Si no la hace, morirás. Y si hace esto, y toda la gente quiere hacer eso para poder salvarse, porque piensa que esa es la espiritualidad, porque piensa que eso es todo. Por eso les digo, hay que cambiar de dirección. Estos temas que estamos viendo se llaman cambio de dirección. Tienes que cambiar de dirección porque vas en forma equivocada. Bien, entonces dice, y la ley no es de fe, sino que dice, escuchen, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero miren lo que dice enseguida, que me deja pensando aún más, hermanos. Cristo nos redimió, significa nos rescató, ¿cierto? Nos sacó de allí, nos quitó de ese punto tan tremendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ven? Nos redimió, nos sacó de allí de la ley, nos quitó esa maldición. Pero seguimos, como dice la misma Biblia, ¿no?
La puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué pasa eso? Pues precisamente porque desconocemos lo que es la vida espiritual. Nosotros siempre hemos buscado un Dios que nos haga milagros, que nos haga cosas y nos sentimos felices. De hecho, en toda iglesia que se respete, si no hay milagros, así sean inventados, pues entonces no es iglesia. ¿Se dan cuenta? Yo vuelvo y digo, yo conozco muchas cosas de esta, donde muchos pastores hacen unas cosas extrañas, rarísimas, donde se inventan una cantidad de milagros y cosas que no tienen sentido, que son pagadas las personas y todo eso. La vez pasada estaba mirando donde un pastor supuestamente, pues llegó un señor enfermo, ¿no? Un paciente, un creyente enfermo con una mano más corta que la otra. Y entonces él hace ciertas cosas por medio del espíritu, pero ¿qué sabe qué tipo de espíritu, no? Y empiezas a enderezar la mano, es decir, a sacar la mano porque estaba muy corta, tenía como 5 centímetros, como así, le faltaba, o sea, una mano más larga. Entonces lo hace y el hombre, pues lógicamente, pues va estirando así y se le alcanzó a pasar la mano, entonces ahora le pasó, le quedó más larga de la otra. Y así sucesivamente. Eso está por ahí en YouTube para que lo miren. Es bien interesante, bien chistoso esas cosas, ¿verdad? Y la gente se cree esas cosas. O sea, no se dan cuenta de verdad de lo que es la verdad, de lo que es la vida espiritual. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces aquí es donde vienen los testigos de Jehová. Dice, sí, ve que aquí dice que fue colgado en un madero, no fue crucificado, sino colgado. Y para ellos es la columna vertebral de todo lo que enseñan. Es que fue colgado, no se fue crucificado, porque es que ahí dice que fue colgado. Ya, eso es todo, eso es todo el punto, un solo punto nada más, para enredarse ni dar vuelta y hablar de teología y estupideces y todo ese tipo de cosas, pero no crecen espiritualmente, no nacen del espíritu. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, seguimos leyendo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ven? Ahí nos damos cuenta de esas cosas. Es un tanto bien complicado, de verdad. Dice ahí enseguida, bueno, todo eso lo pueden leer ustedes y se dan cuenta de que, de verdad, si nosotros creemos y estamos unidos a Cristo Jesús, no estamos bajo ley. Pero eso no quiere decir, vuelvo y digo, que ahora sí tengamos libertad de hacer todo lo que queramos. Porque si eso hay en nosotros, de hacer todo lo que queramos, de esas cosas perversas y malignas, es porque eso es lo que somos. ¿Ven? Si tú por lo menos metes a un vicioso, vamos a suponer a un alcohólico, a una habitación llena de alcohol, de todos los sabores, pues el alcohólico, ¿qué haría? Pues empieza a destapar botellas y a tomar, ¿verdad? Porque eso es él. Y va a decir, bueno, pero pues si es que me las pusieron, yo qué culpa, ¿cierto? Me pusieron allí, yo qué culpa, pues yo tengo que vivir ese tipo de cosas. Pero si no es vicioso, si no es alcohólico, le da lo mismo. O sea, estar en medio de todas esas botellas le da lo mismo. ¿Por qué no? Pues que no le apetece realmente eso, ¿no? Lo mismo, si a ti te metieran, siendo una persona adicta a la droga, a la marihuana, por ejemplo, y te meten a una alcoba llena de marihuana, pues ¿qué hace la persona con vicio? Pues simplemente está feliz, ¿no? No, pues ¿para qué me metieron aquí? ¿Yo qué culpa? Y se la puede hasta fumar toda, ¿no? Pero tú que no eres eso y te meten allí, ¿de qué te sirve? O sea, te da lo mismo, porque tú no vas a fumar, porque dices, pero, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces es lo mismo, ¿bien? Es lo mismo. Si este tipo de cosas te instan a hacer cosas que tú siempre querías hacer porque estabas retenido por la ley del pecado, por esta ley, y no las hacías, y ahora que te digo que no hay ley para los que están en Cristo Jesús, y vas a hacerlas, entonces pues simplemente el problema lo tienes tú. No hay nada que hacer, estás lleno de eso, ¿verdad? No quiere decir de verdad nada más. Bueno, ahí pueden leer todo ese punto que es muy interesante. Eh, dice allí enseguida que quiero pues como leerles otro puntico aquí para terminar. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley
dada pudiera vivificar, pudiera llevarte al cielo, pudiera hacerte santo, que es lo que está diciendo aquí, ¿sí? La justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no es así, no es así. Bien, entonces, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, que eso es lo que tenemos en la Biblia. Todo es pecado, 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 y una cantidad de cosas que son bastante complicadas, la verdad, ¿sí? Para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes nada más. Tú verás, si tú eres de esos creyentes de verdad, pues claro que vas a lograr este tipo de cosas, vas a estar de ese lado, pero es solamente para los creyentes en Cristo Jesús, para los que realmente tienen el Espíritu de Cristo Jesús, para los que han nacido del Espíritu, ¿bien? Entonces, pero antes que viniese la fe, ¿bien? Antes que viniese la fe, ¿por qué no venía la fe antes? Pues porque es un fruto del Espíritu. La fe es el fruto del Espíritu, el fruto del amor. El fruto, el amor es el fruto del Espíritu, la fe es fruto del Espíritu. Entonces, pues no había eso. ¿Por qué? Porque antes había obras y las obras no son de fe. No son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. Si yo hago esto, si me abstengo de esto, si hago esto, eso es abstinencia, eso no quiere decir que hayas logrado. Pasa como la persona que está ya encerrada en ese cuarto lleno de hierba, lo mismo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley. O sea que si tú estás confinado bajo la ley, quiere decir que tú no estás viviendo por fe. ¿Sí? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Que no es así tan fácil realmente, ¿bien? Esa fe revelada la revela el Espíritu de Dios que habita en ti. El día que nazcas del Espíritu, ese día te darás cuenta de esto. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro maestro, ¿no? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor, bajo ese ayo. ¿Por qué? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo esa ley. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y ahí viene el punto también, ¿no? Yo te bautizo en el nombre de Cristo Jesús, dice el cristiano, y la gente pues se siente feliz. ¿Sí ve? Pues como es que ahí lo dice, no señor. Cuando Jesús estaba a punto de morir, escuché muy bien, en la carne, uno de sus discípulos le dice que él quiere vivir eso. ¿Bien? Y él le dice, el bautismo que yo estoy a punto de vivir, lo va a vivir tú más adelante, pero por el momento, o sea, él lo está viviendo o lo va a vivir. Está hablando de otro tipo de cosas, está hablando de muerte de la carne, está hablando de eso. Y eso es porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cierto? De Cristo estáis revestidos. Pero la gente lo entiende a la ligera, dice, no, pues claro, yo ya me bauticé, entonces ya estoy bien. Pero ¿por qué mi vida no cambia? ¿Qué pasa? ¿Por qué llevo 50 años aquí en lo mismo, calentando la misma silla y no ha pasado nada en esta iglesia? Sigo siendo lo mismo. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque han malinterpretado las cosas. Bien, ya no hay judío ni griego, mira eso. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay ni testigos de Jehová, ni evangélica, ni cristiano, ni musulmanes, ni nada. Ya no hay eso. Dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Escuchen bien que esto es muy bonito. Esto es algo muy interesante y aquí me lo podría pasar horas enteras explicándoles todas estas cosas porque son la verdad maravillosas. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí viene algo muy interesante. ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Verdad? Entonces la gente puede decir, no, pues muchos dioses, ¿cierto? No, Dios solamente hay uno, porque Dios Padre siempre ha existido. Dios Padre, como les he dicho en algunas conferencias, ¿sí? Él es todo, Él lo contiene todo, Él es todo. No puede haber nada fuera de Dios. Él es todo, Él es absolutamente todo. Él decide separarse
de su personalidad y viene el Hijo Eterno. Y ese Hijo Eterno es un hijo y Él es un padre. Un hijo, un padre. De ese hijo hay varias manifestaciones, pero solamente hay un hijo. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? ¿Qué fue lo que nos metió Lucifer? ¿Qué fue lo que nos metió este ser rebelde? Pues que Lucifer se separó de Dios Padre. Él se separó. Y nosotros todos lo vemos de ahora en adelante separado. Nosotros le creímos a Lucifer y creemos realmente eso. Usted y yo, usted y yo, usted. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo me va a decir usted que no es usted y no soy yo? Claro, porque tú estás del otro lado, pero el día que nazcas del Espíritu pasará esto que está diciendo aquí. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío, no hay nada, porque todos somos realmente el único Hijo de Dios. Solo que hemos olvidado ese tipo de cosas, no lo entendemos. La espiritualidad significa salir de este maldito sueño que hemos creído, le hemos creído a Lucifer, que le hemos creído a Satanás, salir de este sueño y entrar a la realidad. Estamos en un sueño, hermanos. Así de sencillo, estamos en un sueño, pensando que todos estamos separados y resulta que todos somos uno realmente. Pero dice que cuando eso pase, ¿verdad? No habrá nada más de eso, porque estamos revestidos de Él, porque somos uno en Él, porque todo, no hay nadie, ya no hay credo, ya no hay nada de ese tipo de cosas. Ya no hay iglesias que te exploten, no hay nada de esas cosas. Ya no hay líderes que se aprovechen, ya no hay nada de eso. Ya tú y Cristo Jesús serán uno, igual que lo son todos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois, escuchen muy bien, y si vosotros sois de Cristo, porque ya son uno, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, estamos unidos totalmente. En el transcurso de todas estas conferencias voy a tener que explicarles todas estas cosas porque son muy interesantes. Hermanos, muchísimas gracias por este gran regalo, de darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Espero que estas palabras les hayan servido. De parte de la Fundación Gobierno de Dios, su servidor, José. Porque